punto de concentración para poder realizar estas marchas pacíficas, y se ha dado a conocer que incluso ya hay grupos de personas alrededor del obelisco, inician a concentrarse algunos maestros. Sabemos que el obelisco afectaría tanto el tránsito vehicular que se dirige sobre Boulevard Liberación, lo que está llegando de Boca del Monte hacia la zona 13, distribuirse a las distintas zonas de la ciudad capital, y más aún cuando esta marcha inicia el recorrido sobre la avenida Reforma, que es el punto donde se estarán desplazando hacia la zona 1 de la ciudad capital. Sabemos que es una de las zonas donde se moviliza una gran cantidad de vehículos y que esto se espera que a partir de las 8 en punto pueda iniciar. Por lo tanto, se recomienda a todas las personas que transitan cerca del lugar que estén pendientes de poder seguir las instrucciones de los agentes para poder evitar esa situación de congestionamiento, y definitivamente es importante también tomar en cuenta esa manifestación para podernos desplazar por otros sectores. Ya con relación al tránsito vehicular, esta mañana hemos visto unas rebajas considerables en el precio de los combustibles. Incluso ayer se estuvo monitoreando y esto también hace que se incremente la circulación del tránsito vehicular en los distintos puntos. Incluso ya se tienen complicaciones de movilidad en la ruta al Pacífico, donde también se suma un tráiler averiado a la altura del kilómetro 19, obstaculizando un carril hacia la ciudad. Eso está afectando todo el tránsito que viene de la costa sur y también las salidas de Amatitlán. Los ingresos sobre Avenida Petapa, el acceso sobre el Mezquital, Búcaro hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, también ya presentan esa gran cantidad de vehículos desplazándose, pero hasta el momento no se reportan novedades en estos sectores. Ruta Interamericana, kilómetro 23, permanece el tránsito acumulado de ingreso a Misco, y en la ciudad capital se reporta que ya están habilitados todos los carriles reversibles, pero es importante tomar en cuenta todas estas señales de tránsito que están instaladas en la vía, ya que definitivamente podrían generar un percance vial si no se utilizan correctamente. Y también recordarle que si utiliza un carril reversible, utilice sus luces altas y bajas en su momento para poder ser visto por los demás automovilistas. Así que es la información de la Policía Nacional Civil. Les traslada, amigos, deseándoles un excelente jueves. Muchas gracias, Dalia Santos. Entonces, ahí tenemos la noticia esta mañana. Ya sabemos cómo será el recorrido. Por Avenida Reforma van a pasar por Iglesia Yurrita. De allí se van a dirigir al Congreso, luego al Palacio Nacional de la Cultura y finaliza frente a la Casa Presidencial en la zona 1. A tomar las precauciones necesarias, y ya comenzamos con el repaso informativo. Ya hay más sobre esta marcha Anitza y justamente lo que dicen las noticias en relación al tema. Así es, tenemos más detalles al respecto, y es que, como hemos estado comentando, para hoy se espera que se realice la primera manifestación de sindicalistas dentro del gobierno del presidente Jimmy Morales. Se trata de los sindicalistas magisteriales que apoyan a Joviel Acevedo. Se van a reunir en el Obelisco, zona 9, y luego van a caminar hacia el Palacio Nacional de la Cultura, donde van a plantear múltiples demandas. Se prevé entonces congestionamiento, sobre todo en las zonas 4, 9, 10 y 1. Acá más detalles para que usted los tome en cuenta. Este jueves, el Sindicato de Trabajadores de Educación, dirigido por Joviel Acevedo, convocó a los maestros de todo el país a participar en una manifestación en la capital para exigirle al nuevo gobierno y al Congreso de la República los siguientes temas: la aprobación de la ley para la nacionalización de la energía, el cumplimiento de la agenda histórica promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Educación y que la misma sea incluida en la agenda del Congreso, el cumplimiento de los programas de apoyo como la gratuidad de la educación, alimentación escolar, útiles escolares, así como solicitar las mejoras en atención para los afiliados del ICS. La manifestación dará inicio a las 8 de la mañana en el Obelisco y concluirá en el Parque Central. La concentración podría iniciar entre las 6 y las 8 de la mañana, teniendo como horario de partida a las 8:30 desde el Obelisco, y podrían circular sobre el área de la Avenida Reforma, pasando al Ministerio de Educación, tomarían la ruta 6 para pasar frente a la Cámara de Industria, posteriormente tomarían la Séptima Avenida hasta el Centro Cívico. Podrían hacer alguna parada frente a la Torre de Tribunales, otra en el Congreso de la República, y la posibilidad es que a mediodía pudieran estar concentrados frente al Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial. Se prevé que el tráfico se incremente en diversas zonas de la capital. Boulevard Liberación, la Diagonal 6, la Avenida Bolívar, el Periférico, se convertirían en este caso como rutas alternas para evitar el congestionamiento que se pudiera dar tras la presencia del magisterio dentro de la ciudad. Y emito esta información porque tenemos que estar anticipados. Nosotros tenemos en ese horario
la liberación del transporte pesado. Estamos hablando de por lo menos 3.000 vehículos de transporte pesado que se liberan en las 22 zonas de Ciudad de Guatemala, más la manifestación y el tráfico propio del mes de enero podrían, en este caso, unirse y entrelazarse para mantener una movilidad lenta que incluso podría afectar hasta después del mediodía. La PMT está preparada por si los maestros bloquearan algunas arterias importantes a la capital. Bueno, ahí escuchamos a Amílcar Monteco, pero vamos a repasar algunos puntos importantes entonces para tomar en cuenta hoy de esta movilización. Amigos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana para recorrer la avenida Reforma, la concentración es de 6 a 8 de la mañana. Alrededor de las 8:30 van a partir por Reforma para estar frente al Ministerio de Educación y a partir de allí continuar su recorrido. Exactamente, luego de allí se dirigen y pasan enfrente a la iglesia Yurrita para que usted se vaya ubicando y visualizando este recorrido y luego se enfilan al Congreso de la República. Esto lo harán por la Séptima Avenida, por toda esa calle tan transitada, irán y va a finalizar frente a Casa Presidencial. Se prevé que alrededor de las 12 del mediodía ya estén frente al Palacio Nacional. ¿Qué están demandando los maestros? ¿Cuáles son estas peticiones y esta primera manifestación ante el gobierno del presidente Jimmy Morales? Pues esto es lo que están pidiendo y nosotros vamos a ponerlo en pantalla inmediatamente. Entre otras cosas, demandan la aprobación de la ley para la nacionalización de la energía eléctrica. El cumplimiento de la agenda histórica promovida por el sindicato y la Asamblea Nacional del Magisterio y también el cumplimiento total de los programas de apoyo como el Fondo de Gratuidad de la Educación, Alimentación Escolar, Útiles Escolares y Valija Didáctica, entre otros. Bueno, esto es parte de lo que están solicitando. La protesta va a provocar, como decíamos, el congestionamiento vehicular en estas zonas. Así que atención con esto. Debemos recordar que ayer nos acompañaba el ministro de Educación, en un ratito vamos a tener sus declaraciones, pero lo que él decía básicamente es que el gobierno está abierto al diálogo, que no le habían hecho ninguna solicitud puntual todavía de una reunión en particular, pero que el gobierno está dispuesto al diálogo, por supuesto, con el sector magisterial por varias de las demandas que hoy está planteando este sector. Exactamente, que siempre que sea de beneficio para los niños y los alumnos, que incluso muchos hoy pueden dejar de percibir clases por esta marcha. Bueno, ayer hablamos también de la necesidad del cumplimiento casi obligatorio de estos 180 días de clases y de todas las actividades de alrededor, por supuesto, de la agenda escolar, que no vayan a empezar a entorpecerse justamente por este tipo de situaciones para que los niños puedan realmente tener el tiempo de clases necesario. Creo que la prioridad son los niños, Anitza. En el 2015 no se alcanzó este número mínimo de días, llegó a 157 días debido a marchas, algunas manifestaciones y algunos festejos, así que se espera que en este 2016 sí se cumplan. Continuamos con la información y tras la publicación de los elevados salarios de trabajadores en el renglón 011 del Congreso de la República, los representantes de los sindicatos del Poder Legislativo y los integrantes de la Junta Directiva se reunirán para renegociar el pacto colectivo. Mientras esto sucede, los empleados van a disfrutar de un nuevo incremento salarial equivalente al 10%. Aquí el reporte. Los trabajadores del Congreso recibirán un aumento del 10% a su salario a finales de mes, pues así lo contempla el pacto colectivo. Esto incrementa los montos que se dieron a conocer de los sueldos de los empleados legislativos. Hasta que el pacto colectivo no sea renegociado, los trabajadores seguirán recibiendo este y otros beneficios. Por tal motivo, la Junta Directiva aseguró que en los próximos días iniciarán con la discusión de los cambios que se le podrían hacer. Que se avanzó, pero definitivamente va en torno a la reducción del presupuesto del Congreso, el aumento del 10% que es insostenible, que obviamente un trabajador del Estado con un incremento de 10% anual, está hablando usted que en 8 años duplica su salario y prácticamente esto es inviable, no solo a nivel privado, obviamente a nivel estatal. Esto limita la inversión a nivel del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Aunque una de las prioridades es regular el incremento del 10%, se deberá analizar a profundidad porque son derechos adquiridos a los cuales el trabajador no puede renunciar. Los analistas consideran que es importante que se inicie con la discusión, pero no solo en el Congreso, sino en el resto de dependencias del Estado. Se va a valorar mucho, ya el apropiamiento que la ciudadanía en sus diversas expresiones ha hecho del tema, y uno esperaría que no solamente a nivel de este organismo, sino el bloque de los sindicatos del Estado en sus diversas expresiones pudieran tener un acercamiento para ver qué se puede hacer respecto de algunas de las prestaciones que se han concedido. Los sindicatos del Congreso se han mostrado anuentes a negociar el pacto colectivo, aunque no quieren que se elimine el aumento anual.
Tenemos que cambiar de tema y es que la toma de la hidroeléctrica Chixoy, ubicada entre los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz y Quiché, podría realizarse de nuevo. Así afirman los líderes de las organizaciones que continúan con las protestas a las afueras hasta que se les sea cancelado el monto a que el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina se comprometió a resarcirles. Los comunitarios de la aldea La Campana del municipio de Chicamán, Quiché, amenazan con tomar acciones más severas si no se les paga lo prometido. La preocupación de Projusticia es porque ante la falta de tierras de producción agrícola que mantiene en descontento a los comunitarios, pudiera salirse de control, porque siguen sin cumplirse las demandas que exigen desde hace muchos años. Empezaron ellos ya a manifestarse y ya se tomó por fuera la planta como medidas de acción. Los representantes de las organizaciones tienen temor de que los inconformes puedan cerrar la planta y bajen el flipón general como medida de hecho. Es por eso que hacen el llamado para que se pueda tratar de resolver las demandas de los comunitarios. Tenemos la preocupación, al igual que pasa en cualquier parte del país, de las organizaciones que sí son de choque, ya que en el área pues se encuentra CONIC, se encuentra CUS, Alianza Campesina, que en algún momento cuando entran a apoyar pierden el control y de ahí ya no tenemos injerencia. Entonces ahí sí podemos, pues algo se saliera de las manos, pensar en que apaguen Chixoy, por ejemplo. Esperan que se logre evitar otro tipo de conflicto. Aseguran que las organizaciones son pacíficas y quieren que las soluciones lleguen a través del diálogo. Ahorita los comunitarios están en una manifestación pacífica, no se está perjudicando nada. Sin embargo, ¿verdad? Hay un tiempo establecido que si no se logra cancelar las tierras, entonces sí se van a tomar otras medidas de hecho. Bueno, en otros temas, el vicepresidente de la República afirmara que decretarían estado de calamidad en el sistema de salud ante la crisis por la falta de presupuestos e insumos que atraviesan los hospitales nacionales. Ahora está afirmando, entre otras noticias, que la medida no se efectuará porque se contempla solo como una propuesta. Vamos a escuchar lo que dice el vicepresidente Cabrera al respecto del tema. Que la emergencia que vive el país, que la calamidad que vive el país, que llámesele como se le llame, estamos en un verdadero problema de salud y que no pretendemos en este momento pedirle al Congreso un estado de calamidad para evitar el proceso de compras, que quede muy clara esta situación. Si fuera necesario hacer esa declaratoria por parte, solicitarle al Congreso de la República, lo haremos en su momento, pero pensando en mantener el eje vertical de la transparencia. Y tras los recientes asesinatos de mujeres en Misco realizados con saña, el Ministerio de Gobernación Francisco Rivas afirma que están tras la pista de los responsables, un grupo de hombres armados que utilizan gorros pasamontañas y que podrían estar ligados a pandillas. Los cuerpos de socorro en las últimas 2 semanas han recibido una serie de llamadas anónimas de hombres que indican que en varias direcciones de Misco se encuentran cuerpos de personas fallecidas. La policía, al momento de trasladarse a verificar dicha información, han descubierto mujeres fallecidas atadas de pies y manos. Las investigaciones policíacas y del Ministerio Público dan cuenta que las pandillas están asesinando a mujeres que se niegan al pago de la extorsión. Los grupos criminales están movilizándose en motocicletas sin placas de color negro. En horas de la noche secuestran a sus víctimas. Tenemos hipótesis definidas, líneas de investigación trazadas y esperamos que en los próximos días darle resultados a la población. Un mensaje negativo, pero estamos trabajando incansablemente, fuertemente para lograr la identificación de los responsables de todos esos hechos. Las zonas más violentas en Misco, según el mapa de vigilancia de las fuerzas del orden, destaca que la Brigada y Ciudad San Cristóbal es donde más están registrando estos hechos en contra de mujeres. En más información,